Hola, hoy me he venido hasta Tuineje. Estoy en el taller telares de Felipe Marrero Francés. Él es artesano, tejedor, el escalador. Sinceramente, para mí presentar a Felipe se me hace pues bastante difícil. Yo creo que como mejor se define Felipe Marrero Francés es que defiende más que nadie Tuineje, sus costumbres, sus tradiciones. Yo creo que así se puede definir bien Felipe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Yo no sabía cómo presentarte. Bueno, muy bien. Porque eres escalador, sí, eres artesano tejedor. También. Pero yo creo que más que nada defiendes, e insisto, repito, Tuineje más que nadie en esta isla. Y la isla toda completa. Y cuando salgo de Fuerteventura, sí, a las demás islas, a las ferias de artesanía o a una fiesta y tal, sí, defiendo mi isla al 100%. A ver, porque yo quiero conocerte más aún, Felipe, y pues sí, yo he leído por ahí que tú tienes que has nacido 2 veces. ¿Por qué? Y además, una cosa sorprendente, la edad nadie se la cree, empezando por mí. Por supuesto. Ni los médicos. Nací cuando me trajo mi madre al mundo y mis padres, sí, con una ilusión maravillosa. Y después nací cuando empecé a luchar por nuestra historia y cultura. Sí. Son dos nacimientos. Ah, amigo, ahora ya lo entiendo. Claro. Ahora ya lo entiendo. Entonces en el año 76, por levantar la fiesta de mi pueblo, sí, pues quise hacer una exposición de muebles antiguos. Y entonces me dijeron, en casa de Pilar Hernández hay un telar, ¿y lo puedes llevar? Pues sí. Se lo pedían prestado, sí, y yo le dije, Pilarito, porque le decía desde niño, le decía a ella, Pilarito. Sí. Digo, ¿me empresta usted el telar? Ah, sí, sí, lo puedes llevar para la exposición. Pero si yo lo llevo, quiero que ese telar funcione para ver lo que hace. Ajá. Y así fue. Me enseñó el manejo del telar, que hacía ya 25 años que no tejía, pero lo recordó y dice, sí. Me enseñó la base principal, sí, lo llevé, me senté al telar y hasta la fecha. Antonio Marrero, Herminia Francés, tu madre, tu padre. Mi padre, sí. Y 5 hijos. Y 5 hijos, sí. Pues tampoco para la época eran muchos, ¿no? 2 varones y 3 hembras. Ajá. Cuéntame más porque con 8 años ya conocías de cerca lo que era la manta del pastor. ¿Y por qué con 8 años? Tan chiquitito. Sí, sí, manta de pastor. No es que fuera la manta esta de capa ni nada de eso. Sí. Pero yo a los 8 años, pues mis padres, pues en la época, se puede decir difícil de Fuerteventura, sí, pues teníamos varias cabras y era pastor de ir a cuidar los animales. Era mi hermano y yo. ¿Con 8 añitos? Con 8 añitos ya. Empezaba, pues claro, pues teníamos la leche de la casa, teníamos en fin tal, y entonces cuando había los tiempos de frío, como sí, lo hay ahora, sí, pues mi madre me daba una manta para abrigarme y cuidar el ganado. Pues ya era una manta pues que llevaba un pastor, como pastor que yo era, de cuidar, y entonces me abrigaba cuando había frío. Qué bueno, ¿verdad? Y entonces, pues en aquel entonces desconocía lo que era tejer esa, sí, manta, porque era una manta ya tejida antigua, que todavía la conservo, sí, aquí en mi taller, la conservo, y digo, con esta me abrigué yo cuando era de 8 años hasta la edad de 16 años que estuve cuidando el ganado. Pero ¿cómo recuerdas eso? ¿Cómo tu cara? Sé que tiene una memoria increíble, ¿eh? Pues sí, porque siempre ha estado machacando en las cosas. ¿Sí? Soy una persona que cuando voy a un sitio me gusta observar. Parece que no estoy observando, pero lo estoy haciendo, sí, y recogiendo, y cuando llego a mi casa pues me pongo a darle vuelta a la cabeza y tal, en fin, mira esto, vi lo otro, bueno, y eso, ¿cómo tal? Pues no, tengo que ir a repetir para enterarme todavía más, profundizar más en lo que he visto. ¿Quién es Pilar Hernández? Es más, ¿quién es Micaela? Que tienes un portarretrato por ahí dentro, una fotografía. Pues sí, estas eran amigas muy íntimas de mi madre, en paz descanse, y tenían una amistad como vecina muy buena, y entonces yo de niño pues la conocí a ella. Cuando ya empecé a trabajar por la fiesta, ¿sí?, pues
le dije yo que me prestara el telar, y entonces la hermana, pues cuando yo le pedí el telar ya había muerto la hermana, que era Micaela, la hermana. Sí. Entonces entre la hermana, al principio de los años 70, entre la hermana y ella, Pilar, pues me enseñaron a hilar. No solo a hilar la lana, sino también el algodón que ellas cosechaban para trabajar y hacerse vestimenta para abrigarse. ¿Sí? Como era antiguamente, mucha gente pues tenían varios telares y entonces trabajaban todo el ropaje de Fuerteventura, la campesina como el hombre, pues tejían las ropas y las hacían en los telares, porque aquí en Tuineje había muchos telares. Pero ya eso fue desapareciendo, hasta que un día dije, pues no va a desaparecer, voy a luchar para que esta riqueza antigua, que es la historia de nuestro pueblo, se mantenga. Siempre luchando por las tradiciones, por nuestras costumbres. Pues sí, es que se puede decir que nací y empecé a conocer las cosas, y cuando vi las cosas digo, pues no, esto va a desaparecer, voy a ver si lucho yo para que esto no se pierda. Estuviste viviendo en Tenerife y en Gran Canaria. Sí, en los años difíciles que la gente se marchaban para África en busca de trabajo, pues yo tuve que emigrar. En el año 60 me licencié del cuartel y entonces me tuve que marchar, dejando a mi madre aquí y mis hermanas. Y lo dices con un tanto con una pena, se te nota en la mirada esa tristeza cuando recuerdas esa época. Sí, porque era bastante difícil, y entonces tuve que emigrar a Tenerife, donde primero a Gran Canaria, pero a los 2 meses de Gran Canaria me marché a Tenerife, y en Tenerife estuve 2 años y medio, y después regresé otra vez a Gran Canaria buscando unos trabajos. En Tenerife estuve de cobrador de las guaguas en la capital. ¿Ya? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Y lo pasé bien, gané un poquito pero ya después de Tenerife, pues, cuando yo... ¿Cobrador que se ponía en la parte de atrás de la guagua? Sí, ¿no? Sí, no, iba por el pasillo cobrando el ticket a un lado y al otro, sí, claro. Sí. Que en aquel entonces que yo empecé era de ir cobrando, según estaba sentado, pues subía uno, se sentaba, ibas tú a cobrarle y le dabas el ticket y después tenía mi cartera y tal, en fin. Sí. Y después ya me pasé a Gran Canaria, y en Gran Canaria empecé a trabajar en la electricidad, en un trabajo de electricista, y en fin, me hice electricista. Hay que ver, nada que ver con lo artista que eres hoy en día. Bueno, es que se puede decir, digo yo, ¿no? Porque siempre todo ser humano pues nace con un don, y ese don pues nací con él, y porque desde que pequeño que fui monaguillo a los 8 años ya hacía algo en la iglesia, me llamaban para hacer esto, para hacer lo otro. Sí. Y entonces las Navidades, la Semana Santa, las enramadas de mayo, en fin, que eso era una cosa que para mí era... Se puede decir que hoy hay Casa de Cultura, pues la Casa de Cultura en aquel entonces era la iglesia para mí. Yo te lo tengo que preguntar, aunque casi siempre los truquitos esto se le pregunta a las mujeres, pero bueno, ¿cómo es posible que tengas, insisto, con la edad que tienes y que estés tan bien, que no, hasta los médicos te dicen, Felipe, tú no tienes la edad que tú tienes, no. que aparenta no, que tienes en el DNI, que aparece en el DNI. Sí. Bueno, yo creo, ¿no?, que siempre, pues, esa forma de trabajar por una cosa que tú sientes que vas satisfecho a hacer las cosas y tal, pues eso hace vivir a uno más alegre. Yo siempre he sido alegre desde niño pequeño, y cuando se puede decir, pues empecé a trabajar en las fiestas, le ayudaba a la gente, yo iba a mi casa, mi madre se quedaba contenta en ver la satisfacción que encontraba de lo que yo hacía. Y entonces eso, pues vivir una vida así, pues se puede decir que empiezas a vivir con tranquilidad y, en fin, relajante, en fin. La artesanía es un relax muy bueno, esta de trabajar en el telar también, y todo eso, y también, pues desde niño, pues nací, se puede decir, bailador, y aprendí los bailes de Fuerteventura, los tradicionales, y ha sido monitor de tantos grupos que siempre ha estado en activo. Siempre ha estado ligado además a esto, ¿no? Por defender nuestras tradiciones, nuestra cultura, el colectivo Más Ruines que Caín te nombra hijo predilecto. Sí. Cuando a ti te nombran hijo predilecto,
Madre mía. Pues sí, el año pasado, este año me eligieron porque el otro año anterior, en una mesa redonda que yo siempre pongo mi granito de arena en la fiesta, pues hice una mesa redonda, entonces ellos dijeron que porque tuvieron la iniciativa y que le iban a pasar al ayuntamiento, pues estaba también la representación del alcalde y todo del ayuntamiento, y entonces dijeron en esa mesa redonda que de elegirme a mí hijo predilecto. Entonces al año, pues ya entonces para el próximo año, pues me ha ido, que fue este año que ha pasado la fiesta, pues me eligieron hijo predilecto porque pasaron de que el ayuntamiento aprobó de ser yo hijo predilecto de Tuineje, aprobado por el ayuntamiento. Esa romería fue distinta ese año, ¿verdad? Sí, por supuesto. Desde que empezó la romería, ¿quién iba a decir que cuando empezó la romería pues iba a llegar a lo que ha llegado? Pero siempre se ha venido luchando, se ha venido organizando, y entonces se han volcado tanta gente que hoy en día pues es una romería que tiene una tradición muy buena a nuestro patrono San Miguel. Sí. Los primeros romeros eran niños del pueblo, que además el diseño de sus trajes, de su vestimenta, era tuyo. Sí, yo estaba todavía viviendo en Gran Canaria en el año 74, porque yo me vine para acá en el 84, 10 años después, y entonces de Gran Canaria, cuando yo vine en el año 73, pues a la fiesta de mi pueblo la vi muy decaída, ya que fui monaguillo y conocí lo que era la fiesta de... Y entonces en Gran Canaria... Perdona, ¿y el vino? Eso no lo ha dicho. Y entonces en Gran Canaria había yo la fiesta que había que ver, porque yo me entraba dentro de lo que es la fiesta, voy a ver estos organizadores, a ver cómo organizan. No es que iba también a divertirme, pero al mismo tiempo observaba las formas de trabajar. Y yo dije, y cuando yo vine a la fiesta, digo, no, a partir del año 73 voy a venir yo en el 74, y se los dije, para levantar nuestra fiesta jurada de San Miguel a este pueblo, que yo nací aquí, conocí lo que era la fiesta y las tradiciones de aquí, y entonces quiero luchar. Y entonces les dije a los niños que se reunieran, los niños del pueblo, para enseñarlos a bailar, que ya conocía ya los bailes, y di un diseño de campesina con la gorra majorera. Y entonces yo, pues en aquel entonces había una asociación en Tuineje, que eran de Asociación Padres de Familia, y entonces yo les propuse, ¿verdad?, que si echaban una manita para hacer de que estos niños aprendieran a bailar. Y también, pues como dije que digo, voy a fundar una romería en el 74 para levantar nuestra fiesta. Entonces claro, allí pues la asociación de vecinos pues se reunió, y me dieron dinero para comprar las telas. Entonces yo las compré, las traje para acá, y entonces venían unos fines de semana a enseñar a los niños para que estuvieran a punto ese día de... ¿Y quién te pagaba todo eso, Felipe? ¿Esos desplazamientos? No, eso yo venía con gran ilusión. Venía a mi pueblo y mi madre en paz descanse, vete para allá a dar una vuelta y abre las casas, y que si no se echan al suelo, se caen. Y yo, por ver a mi madre pues tranquila, decía, mira, me voy este fin de semana para allá, y al mismo tiempo que hago una cosa, hago la otra. Sí. Y entonces pues nada, abría las casas, ponía esto, encendía para decir, pues hay alguien ahí ya. Y entonces la gente me tocaba venía a preguntar por tu madre, ¿cómo anda? Digo, pues bien, yo vengo aquí a dar una vueltita a esto y a mirar esto y darle aire a las casas para que no se caiga, y si algún día pues podemos disfrutarla. Qué maravilla, ¿no? Y entonces empecé a enseñar a los niños, se hicieron las ropas y tal, y entonces pues hicimos una ofrenda a San Miguel. Entonces la ofrenda a San Miguel, pues se le pidió dinero a los majoreros de Gran Canaria, a los majoreros de Tenerife, y entonces pues la capa que lleva San Miguel, bordada en oro, pues fue la ofrenda que se le hizo a San Miguel en representación de los hijos ausentes. ¿Tú te emocionas? Sí. Y mucho. Mucho. Y mucho. Es increíble el corazón de este hombre, Felipe. Porque la verdad, ¿quién iba a decir que cuando sale San Miguel todos los años a la calle, en eso, pues
los hijos ausentes están representados en esa capa. ¡Qué bonito! Y entonces eso es muy importante, muy porque grande, son muchos. Cuando yo visitaba los majoreros en Gran Canaria, los majoreros en Tenerife, pues decía, ay, me acuerdo de San Miguel, ay, que no puedo, ya cuando yo gozaba la fiesta de San Miguel y tal. Pues bueno, pues yo tuve la iniciativa de decir, bueno, pues vamos a bordar una capa, se le va a ofrecer a San Miguel para que los hijos ausentes siempre estén cerca de San Miguel. Qué gesto más bonito y qué grande, ¿no? Sí. Qué grande. Felipe, ustedes saben, y quien no se enteró, ¿verdad?, que aquí se rodó Éxodus. Ah, sí. Pues Felipe estuvo ahí en la película. Pero vamos a ver, ¿qué hacías? ¿Qué hacías en Éxodus? Bueno, ellos pidieron porque les hacía falta de que la mujer de Moisés, antes de ellos casarse o de unirse, sí. Cuando Moisés vino, según me contaron, va a visitar a esa joven, la encuentra tejiendo. Entonces le hacía falta gente que le dijeran cómo se tejía en aquel entonces. Entonces el cabildo le dieron el número de teléfono mío y me llamaron. ¿Sí? Mira, que queremos y tal para que enseñes a tejer en un telar del tiempo de Moisés, muy distinto a lo que hay hoy. Pero ¿y cómo hiciste con el idioma? No, ellos hablaban en inglés, pero había un de Gran Canaria que buscaban a la gente y todo este rollo y tal, y en fin. Y entonces, pues claro, entonces yo les dije que sí. Y yo tuve la suerte, cuando yo empecé a aprender a tejer, siempre he sido tan curioso y siempre batallando por más, porque es importante. No obligado, sino con tranquilidad. Y entonces yo en el año 87, yo empecé a aprender a tejer en el 76, pero en el año 87 me encuentro un libro de la historia de la tejeduría de España, y que también está fuera de España en ese libro. Y resulta que está el mismo telar cuando Moisés, una fotografía, y cómo se manejaba. Eso me valió para poder ir yo a enseñarla a ella. Dios, ¿quién te iba a decir eso? ¿Quién me iba a decir que yo? Y claro, yo supe el manejo porque me lo explica en el libro que yo tengo y lo conservo, porque como tejedor que soy y la tejeduría, pues había que... Tengo ese libro, ¿sí? Tuve la suerte de tener ese libro. Y entonces yo me fui al libro y digo, bueno, tienen este telar. Cuando yo vi el telar donde tenía que enseñar a esta mujer, ¿sí?, a esta artista que iba a hacer de estar tejiendo, entonces me di cuenta, cuando según vi el telar, tiene exactamente la misma fotografía que yo tengo en el libro. Entonces yo pude, pues sí, la puede usted enseñar, porque sé el manejo y tengo un libro que me indica cómo se maneja ese telar. Y ese telar, el antiguo, está en Alemania. Y entonces en el momento que yo le explicaba a ella, me sacaron una película para ellos seguir poniendo la película y saber la explicación que yo le daba para formarse el tejer. Porque no se teje como hoy, que es horizontal, hay que vertical, y entonces hay que subir los hilos hacia arriba. Así que bueno, yo creo que todo Fuerteventura debe estar contento, porque cuando vean esa película y ven a esa artista tejiendo, la enseñó un majorero a tejer en ese tema. Bueno, hemos hecho un pequeñísimo repaso por tu vida, muy pequeñito, repaso por tu vida, Felipe, pero yo sinceramente había oído hablar del taller Telares, que me vas a permitir, Felipe, de la casa museo que tiene aquí Felipe. Yo había oído hablar de ello, insisto, pero nunca había estado. Y me he llevado una sorpresa, porque es que, Felipe, tienes ahí una historia, pero vamos, me atrevo a decir 100 años. ¿Puede ser? Sí, sí. Es que donde quiera que mire, yo miraba de un lado a otro y todo me llamaba la atención, porque es que hay de todo, de todo, de todo. Hay cerámica, hay piezas de cerámica de ¿qué época? No, viejísimo, muy viejo. Pero es que hay de todo, y donde hay juguetes, hay muñecas,
con la cara ¿de qué era? De cartón. De cartón. Las muñecas que venían antes, que si estaban jugando a las niñas, y yo me acuerdo de mi hermana en paz descanse y tal, sí, que jugaban con la niña y la ponían, voy a bajar la cara, pues se les inflaba y se les rompía. Luego hay un cuadro. Ese es un cuadro del teniente coronel Sánchez Jumpierre, cuando yo empecé. Entonces un amigo en Gran Canaria, que todo eso, cuando yo estaba todavía viviendo en Gran Canaria, pues me dijo, mira, ha salido unos libros de la historia de las Islas Canarias, y dentro de esa historia hay una fotografía del teniente coronel Sánchez Jumpierre, y entonces que la dueña vive, y este cuadro está en la calle Espíritu Santo de Gran Canaria. Y es que se acuerda, que vamos, porque me lo dijo el amigo, yo conozco la dueña, sí, y ese cuadro está ahí, y de ahí sacaron una fotografía para ponerla en el libro de la historia de las Islas Canarias, en un libro que hay. Entonces de ese cuadro, como está la fotografía, yo una prima segunda mía que era muy entusiasta en pintar y tal, le llevé yo el libro para que me hiciera un cuadro del teniente coronel. Entonces ese cuadro lo traje yo en el año 80, y entonces al traer ese cuadro y saber el vestuario que tiene, pues hicimos, aquí las monjas estaban aquí en Tuineje, yo traje la tela para que me hicieran la ropa del teniente coronel Sánchez Jumpierre. No solo el cuadro, yo presenté, porque yo en el año 80, pues para levantar la fiesta que ya venía desde el 74, pues dije el primer pregón de la fiesta en el año 80, me animó, y entonces en ese pregón presenté el cuadro, y entonces les dije a todos los que fueron allí que en el año 80 pues íbamos a representar, en la representación de la historia, al teniente coronel Sánchez Jumpierre, pues con la ropa que nos decía el cuadro, y del cuadro saquemos la ropa para venir representando al teniente. Desde entonces hasta hoy se está representando el personaje. Es que son, Felipe, es que hay tantas cosas, como por ejemplo, ¿cuántos telares tienes ahí? Pues mira, ahora tengo pues tres montados ahí más o menos, sí, en exposición, pero tengo 8 telares antiguos, porque los tengo desarmados y los tengo recogidos, porque de tanto que tengo he tenido que estar recogiendo varios telares. No tiene, hubo una cosita fuera de antena que le pregunté a Felipe, y casi, sí me atrevo a decir, y sí lo digo, casi se me enfada. Se me enfada porque le digo, ¿y esto qué precio tiene? ¿Cuánto puede valer? Dice, ¿y por qué no lo vendes? ¿Por qué no sacas beneficio de algunas de las cosas que tienes aquí? Y se me enfada. ¿Por qué te me enfadas? No, porque esto es patrimonio de todos nosotros, y yo vender una cosa que es de todos los majoreros de nuestra isla, Historia, pero es que no tengo yo por qué estar vendiendo. Pero es que te toca hasta el alma, porque es que te vuelves a emocionar de nuevo cuando hablas. Increíble. Por supuesto, porque tenemos nosotros los majoreros una gran riqueza en nuestra historia, y tenemos que luchar por ella, y vender no es luchar, es ir en contra de lo nuestro. Y yo nunca me ha gustado eso, porque lo aprendí de mi madre para descansar, lo aprendí de los curas que me trataron siendo de monaguillo, y me enseñaron a respetar, a luchar, a trabajar y transmitir lo que uno aprende, transmitírselo a los demás. La túnica, hay una túnica, mira, yo no entiendo de esto, porque yo no entiendo de tejer, ni entiendo nada de esto, pero la túnica es impresionante. Impresionante. Explícame. Bueno, esa túnica, pues yo aprender a tejer y todo este rollo, porque es largo de contar, pero voy a ser breve. Sí. Pues todos los años, yo desde niño pequeño, como monaguillo, todos los años en la iglesia, cuando leen la pasión de Jesucristo el Viernes Santo para Semana Santa, siempre lo dice cuando leen la vida de Jesucristo, que fue crucificado, que le quitaron la ropa, y que la túnica no la rompieron porque era la túnica tejida en una sola pieza de costura. Eso lo dicen todos los años cuando en la pasión, cuando leen la pasión de Jesucristo el Viernes Santo. Entonces yo dice, bueno, yo que soy tejedor, y en aquel entonces tejieron la túnica sagrada, hoy que hemos ido evolucionando, ¿por qué no hacerla?
se ha perdido. Pues bueno, pues yo me basé en esas palabras, pues yo tengo que sentarme en el telar y decir, voy a hacer la túnica de Jesucristo. Y entonces yo, sin tener, se puede decir, apuntes de nada, sino nada más que esas palabras que que sale todos los años en el sermón, cuando leen lo de Jesucristo, pues dije, pues bueno, vamos. Estuve por lo menos 2 años pensando de qué manera podía yo hacer la túnica en el telar. ¿Cómo podía yo enhebrar para yo poder, de que no salga, para después no coserla? Que saliera todo de una sola pieza. Todo, mangas y todo completo. Pero en fin, me senté y tal. Y después empecé a enhebrar, y después 15 días de estar trabajando, poco faltó para quitarlo todo y empezar de nuevo. Cogí un poquito de nervio y digo, no, voy a dejarlo para mañana por la mañana. Cuando esté un poquito más tranquilo, voy a seguir trabajando. ¿Sí? Entonces, pues le di solución y en fin, empecé a trabajar, empecé a hacer esto, hacer lo otro y tal y tal y tal. Venga a pisar los pedales, venga a pasar la lanzadera, haciendo todo en redondo para que salga todo sin costura. Y después me he empezado, le llevo a mi hermana, la quito del telar y le llevo a mi hermana, mira, córteme los hilos de las orillas y me lo remata. ¿Y tu hermana eso fue para mí? ¿Qué dijo cuando vio? Oh, se quedó. Sí, chacho, y esto lo has hecho tú. Sí. Digo, bueno, ahí lo ha hecho y quiero que ahora lo recortes, le hagas el hueco para el cuello y tal, las mangas, las puntas que sobraban los hilos, que eran de donde estaban amarrados, y entonces ya, y cuando la vi ya cosida y tal, toda por las orillas, no por el centro de costura, yo dije, pues esto no lo he hecho yo. Esas manos están bendecidas, ¿no? ¿No? Pues tanta gente que me lo han dicho cuando estuve en Gran Canaria también enseñando a tejer a varios amigos, pues decía, no Felipe, yo tengo que esto porque me tienes que cambiar tus manos con las mías porque lo que tú haces es importante. Digo, bueno, yo sé que es importante, eso pero solo lo puede hacer un genio, pero la verdad he hecho trabajo y sigo haciendo trabajo y busco la forma y tal, en fin, porque no me quiero estancar y sino seguir adelante. Entonces ya tengo piezas creadas por mí y entonces la mejor pieza ya la he llevado a varios sitios, la túnica sagrada, y entonces ha habido tejedores que cuando yo empecé a preguntar me dijeron, eso no se puede hacer. Pero yo la he hecho, no sé, ahí está. Y el que quiere verla, pues nada. No se puede hacer. Eso, el que quiere verla. Sinceramente me fastidia y mucho, Felipe, el que Taller Telares, que es como se llama, bien, no esté abierto al público. ¿Por qué con la cantidad de gente que visita esta isla de Fuerteventura, por qué esto no está abierto al público? Porque Felipe, yo creo que tú estarías dispuesto a explicarle esto a la gente que se acerque por aquí, y los niños, colegios, que vengan por aquí, porque esto es maravilloso, la historia que este hombre guarda aquí dentro, y me revienta muchísimo el que no esté abierto al público, que esta historia, que es nuestra historia, que está aquí metida. Sí, yo apuesto algunas veces para la fiesta de San Miguel, siempre suelo de abrir una semana para los días de la fiesta, y ha venido gente a visitarlo y tal, y entonces pues he puesto el nombre, pues, de historia del pasado, ¿me entiendes? Todo el que venga, pues le pongo historia del pasado. Que quiere venir, pues ver la historia de nuestra isla, del pasado, pues aquí está. He recuperado tanto, que es tanto lo que tengo, que en fin... Hace falta, eso sí, hace falta una restauración. Sí, hace falta una reforma, porque claro, en fin, todas las cosas hay que tener un mantenimiento, y entonces si no hay un mantenimiento, pues las cosas se van deteriorando, y en fin y tal. Esto no hay que perderlo. Luego podemos ver en el patio, el patio en el que estamos sentados, esto es una maravilla, y se puede observar pues algún que otro, los bancos son antiquísimos, podemos ver hasta una pila
Una destiladera, ¿eh? Una destiladera, ¿sí? Y las pilas para destilar, y los benegales. Es una maravilla. Es que nuestros antepasados nos dejaron maravillas, porque son los principales de esta historia, son nuestros antepasados, Felipe, que nos dejaron esta riqueza. Gracias, y si te parece, ¿por qué no das un mensaje? Pues un mensaje. Un mensaje, sí, para el pueblo de Fuerteventura. Sí. Pues sobre señores, nuestras tradiciones, pues mira, tenemos una gran riqueza, por supuesto, buena, y si alguien lo duda, yo le abro las puertas de mi casa para que vengan a verla. No van a ver lo mío, van a ver lo que es de todos nosotros. Aunque aquel diga que no, también es de ustedes, porque esta es la historia que nuestros antepasados lucharon para que cuando nosotros naciéramos, seguir viviendo de este trabajo tan importante, porque cada pieza que ustedes ven aquí dentro en un tiempo se movía para trabajar y para que los majoreros vivieran y pudieran seguir adelante como se ha seguido hasta hoy, que podemos sentirnos orgullosos de tener una isla que tiene algo tan importante, que es la maravillosa historia que tenemos de nuestros antepasados.